Bueno, se cortó la anterior, no me dio tiempo de verle el aviso. Entonces, es la forma en que vamos a tratar de ir observando las circunstancias y ya tenemos unas referencias, como vimos, que existen las normativas que me van a permitir a mí identificar los niveles de iluminación y en el momento en que nosotros queramos hacer un estudio de una área específica, ver también que son herramientas que se necesitan para las cuestiones de ergonomía, principalmente en las empresas, ¿no? Si nosotros queremos hacer un estudio en cuanto a las fuentes de iluminación, vamos a poder hacerlo buscando ventajas de diferentes tipos. Por ejemplo, no nada más me sirve contar con un luxómetro para poder apreciar si es deficiente la iluminación. También me sirve para determinar si es exagerada, si está más allá de las necesidades o los requerimientos reales de acuerdo a la actividad que se realiza, como vimos en esa tabla. Entonces yo puedo decir, ay, es que pues este pasillo larguísimo, pues estamos dentro de la empresa, o sea, no tiene caso que esté súper iluminado como si fuera un viaducto, ¿no? Entonces simplemente dos lamparitas, una al inicio y otra al final, y con eso es más que suficiente. También estos análisis de iluminación nos deben ayudar para también poder buscar la forma de optimizar los gastos en iluminación, ¿sí? Y concentrar la iluminación donde verdaderamente se requiere y administrar aquellos donde no es tan trascendente como las áreas generales, ¿no? Entonces, en ese sentido es como nosotros vamos a interpretar este estudio de la iluminación. Ahora, el siguiente punto que vamos a analizar es el ambiente higrotérmico. En esto, si lo hablamos, ponemos en palabras simples, no es más que el clima que se desarrolla en las áreas de trabajo. Y de acuerdo a la actividad y al tipo de empresa y el tipo de productos y los procesos que realice, pues estos climas van a ir variando independientemente de, obviamente, el clima general de la región. Entonces, para ello, entendamos lo que representa el ambiente higrotérmico. Dice, sabemos que el ambiente higrotérmico tiene que ver con la temperatura, con la humedad, con la velocidad del aire, con la radiación térmica, es decir, el calor que pueden llegar a irradiar los equipos de producción, las máquinas o los hornos, de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? A la intensidad del trabajo físico realizado y a la vestimenta que usamos para realizar esas actividades. Ahora, lo que busca la ergonomía en este aspecto del ambiente higrotérmico es buscar ese confort que lo define aquí. Se dice que hay confort higrotérmico cuando no tienen que intervenir los mecanismos termorreguladores del cuerpo. Es decir, no hay una ausencia de malestar térmico. No tengo ni frío, ni tengo calor, y mi organismo no reacciona a ninguna de las dos condiciones de temperatura, ¿sí? Es decir, si tengo calor, empiezo a sudar. Si tengo frío, me empiezo a entumir, empiezo a temblar. O sea, ninguno de estos mecanismos termorreguladores del cuerpo entra en función. Por lo tanto, digamos que estoy a una temperatura en que mi organismo está cómodo, no siente que haga frío ni siente que haga calor. Y esos factores que mencioné son los que tenemos que vigilar y tener en control. Entonces, principalmente dos, temperatura y humedad del aire. ¿Sale? ¿Qué es lo que puede ocasionar? Sabemos que hay actividades industriales que por su naturaleza pues requiere de fuentes de calor muy intensas, como estamos observando en la figura, ¿no? Una fundición, hay varias fundiciones aquí en Pachuca, en la que podemos ver que además del calor propio que irradian las máquinas y los hornos y el vaciado de los moldes, etcétera, pues también se debe de ocupar una ropa
protectora ante cualquier salpicadura, ante cualquier aislantes hacia esa temperatura, pero sí, efectivamente, les protege del exterior, pero internamente el cuerpo humano está sufriendo estrés al calor. ¿Qué es lo que eso nos va a ocasionar? Nos puede dar fatiga, si nos deshidratamos, ¿sí? Nos puede, nos puede generar calambres por la misma deshidratación, la pérdida de sales minerales del organismo, y entonces nuestro organismo entra en shock y te empiezas a calambrar. Lo que ya sabemos, sudoración, incomodidad, y tener precaución con estas cuestiones relacionadas por el golpe de calor. Es decir, estar en un área caliente, como está aquí el operador, y de repente salir al patio y son las 8 o 9 de la mañana con neblina y salir así, y eso puede generar un riesgo. Por lo tanto, debemos de diseñar la instalación para que paulatinamente el operador vaya adaptando su organismo para incorporarse a sus demás actividades. Entonces, son áreas muy peligrosas. Entonces, el estrés al calor, esas son las características. Por otro lado, también vemos que hay, principalmente en la industria de alimentos, muchas áreas y muchos almacenes que están refrigerados, por así decirlo. El ejemplo que yo conozco es el almacén de materias primas de Boeing. Hay toda una bodega con este, ¿cómo le llaman? Con montacargas y todo allá adentro, a -4 grados centígrados, ¿sí? Trabajando al interior, algo parecido, me imagino, a lo que están aquí viendo, ¿no? Todos cubiertos, cuando medio alcancé a ver que se abría para que saliera un montacargas, me tomé la travesura de quererme asomar qué había adentro, y lo que vi fue un montón de gente trabajando con chamarras que ya la empresa les provee, y una ropa demasiado abrigados, ¿no? Y nosotros afuera andábamos en camiseta. Entonces, también el estrés al frío genera reacciones fisiológicas que pueden alterar el desempeño y la salud de los trabajadores. Estremecimientos te dan escalofríos. Si el frío es demasiado, puedes llegar a perder la conciencia. Es muy doloroso el frío. Pupilas dilatadas, fibrilación ventricular, es decir, afectaciones en tu corazón. Y obviamente, lo que todos experimentamos cuando llegamos muy temprano a las 7 de la mañana a clases y el profe Hipólito los pone a dictar todo el día, toda la sesión, y entonces están con los dedos entumidos y no pueden escribir, no pueden agarrar el lapicero, y todo eso sucede, ¿no? Ahora imagínense tocando herramientas y manejando equipos y maquinaria. Entonces, son las características que vamos a proteger al operador de estos efectos a la salud. Igual que con la iluminación, existen tablas en algunas diferentes normativas que nos dicen cuáles son, a qué temperatura y qué tipo de reacción tiene el organismo, que nosotros debemos de ser muy cuidadosos. Debemos buscar que las temperaturas del cuerpo, es decir, si ven la tabla dice temperatura corporal, debemos de lograr que la temperatura del organismo esté entre no más de los 38 grados centígrados, ¿sí? La temperatura normal está en 36, 37, 37 y medio, todo eso es adecuado. Pero si el organismo está mucho tiempo por debajo de 36 grados centígrados de temperatura corporal, empezamos a generar todas estas afectaciones al organismo. Ya hablamos de hipotermia a los 33 grados, hipotensión a los 32, se nos baja la presión, somnolencia o apatía, cansancio, musculatura rígida, ya no nos podemos mover, y paro cardíaco a los 26 grados de temperatura corporal, es decir, te ponen el termómetro y tu cuerpo tiene 26 grados centígrados. Del lado opuesto también sucede algo similar. A los 40 grados es hiperpirexia, lo que le llamamos calentura. Y en hiperpirexia ya sabemos lo que sucede, ¿no? Empiezan a haber
compulsiones, eh, eh, se da lo que es el golpe de calor, que es obviamente este shock que recibe el organismo, que también le puede causar la muerte. Entonces, estas son algunas referencias. Si yo quiero hacer un estudio del ambiente hidrotérmico en mi empresa, pues la temperatura corporal del operador tomada durante su jornada laboral es un elemento, es un dato importante que debemos de tener. Otra cuestión es la humedad. No es lo mismo trabajar aquí en la altura, en la región donde estamos, que trabajar en la costa o en la playa, en el sur, donde la humedad es más grande y obviamente la incomodidad es más importante. Sin embargo, la humedad, si el organismo está sano y se hidrata, etcétera, pues no es tan determinante como la temperatura y la afectación no es tan crítica, ¿no? ¿Cómo vamos a medir el riesgo? Bueno, pues tenemos que tener, además de el conocimiento de la temperatura corporal del operador durante sus actividades en un área específica, también debemos considerar la temperatura del exterior, ¿sí? Tenemos que considerar la temperatura, los niveles de radiación, si es una persona que trabaja vamos a suponer, en un patio, acomodando productos de gran tamaño o haciendo operaciones o movimientos de materiales en un patio muy grande, eh, el porcentaje de humedad del aire y si hay viento o no hay viento, que también eso es un factor que altera la temperatura. Y obviamente las cuestiones de la persona, ¿no? ¿Qué tipo de actividad realiza y qué tipo de vestuario es el que ocupa? ¿Sí? Y obviamente la capacidad que tiene de aclimatarse, ¿sí? De manera pronta a esas condiciones. Sabemos quienes no resistimos el frío, yo soy más tolerante al calor que al frío. Y habemos quienes son más resistentes, más tolerantes al frío que al calor, es decir, los llevas a la playa y no se aguantan. Entonces, en este sentido, es lo que hay que considerar. Entonces, eh, también tenemos que considerar el periodo que el ser humano requiere para aclimatarse, es decir, adaptarse. Hay quienes pasan de una área a otra y se adaptan muy rápido a las condiciones de temperatura, humedad, etcétera. Y habrán otros que su organismo reaccione de manera distinta y obviamente les va a costar más trabajo aclimatarse a la actividad. Tan es así que en muchos casos prefieren renunciar al trabajo porque no son capaces de aclimatarse a esas condiciones de manera adecuada. Y aquí también, no la vamos a leer toda, pero aquí también aparecen una serie de normativas que me indica como principal unidad de medida el calor metabólico. Es decir, cuál es el gasto de kilocalorías por horas que sufre una persona al realizar estas diferentes categorías de actividades. Descansando, pues menos de 100, está echando un sueñito, sentado, tranquilo. Trabajo liviano, moderado y pesado, por ejemplo, trabajos de caminar a una velocidad mayor de 5,5 kilómetros por hora, ¿sí? Serruchar, cepillar, cincelar, este, serruchar, cortar con algo con la mano, empujar o jalar carretillas con cargas muy pesadas, cuando andamos ahí con los diablitos o con las traspaletas moviendo cargas muy pesadas de un lado a otro, el trabajo del albañil, por ejemplo, de colocar ladrillos o blocks de concreto. Entonces, actividades son muy intensas a un ritmo rápido o máximo, donde estamos explotando el máximo potencial físico de la persona, como por ejemplo trabajar con un hacha, palear o cavar con fuerza, subir escaleras o rampas, caminar con pasos cortos o correr. Entonces, aquí podemos identificar qué tipo de actividad, ¿no? Si es un trabajo liviano, tenemos un gasto de 100 a 200 kilocalorías por hora, pero pues ¿cuál es la actividad, no? O sea, son actividades de trabajar con el brazo en la mano, herramientas pequeñas como inspección, ensamblaje, clasificación de materiales ligeros, que es de la categoría que entraría los que están ahí acomodando las bolsitas en la fábrica de jabón, ¿no?
Entonces, ese sería el gasto y sería un dato importante que podemos manejar. Y aquí nos marcan también otra relación de los valores límites máximos de tiempo para exposición diaria al frío. Y aquí están las temperaturas, que obviamente esas temperaturas pues no se manejan prácticamente aquí en México, más que, como les dije, en instalaciones específicas, de empresas específicas que se dediquen a algo, perdón, que tenga que ver con, que tenga que ver con alimentos o medicamentos. Y si se dan cuenta, si por alguna razón se requiere ese tipo de trabajo, por eso veíamos ahí en el almacén de Boeing que la gente trabajaba pues prácticamente todo su turno allá adentro, porque estaban en una temperatura entre 0 a -18 grados centígrados. Y no hay un límite de exposición diaria porque se supone que todos habían sido proveídos con un ropa adecuada, ¿sí? Para poder soportar esas temperaturas. Entonces, si no fuera el caso, entonces tendríamos que hacer por diferentes, el trabajo alternado, es decir, 4 horas, eh, trabajar nada más 4 horas, alternando una hora dentro y otra hora fuera del área de baja temperatura, por ejemplo, ¿no? Y así con los demás. También ver los límites permisibles ahora del otro punto de la exposición al calor, de acuerdo al régimen de trabajo-descanso. Si la temperatura ambiente está entre 30 y 25 grados, se puede trabajar de manera continua siempre y cuando a 30 grados centígrados, trabajo continuo, realizando un trabajo clasificado como liviano o leve, ¿sí? Eh, a 26 grados centígrados se puede estar trabajando todo el turno sin problemas, realizando una actividad moderada. Y se tiene que tener una temperatura de 25 grados centígrados si se quiere realizar un trabajo continuo y es un trabajo clasificado como pesado. Cuando estas temperaturas van variando, como vemos en la tabla, pues se requiere alternar los regímenes de trabajo y descanso, ¿sí? Si fuera el caso de alguno de ustedes que estuviera analizando una fundición o una empresa de fundición, pues sería observar cuánto tiempo trabaja, qué tipo de trabajo es, si es trabajo liviano, moderado o pesado, y a qué temperatura está el lugar donde desarrolla su actividad y a qué temperatura está el operador. Con eso, nosotros podemos ya tener datos que me puedan determinar qué cambios necesito hacer, ¿no? En este caso podría ser lo más recomendable, si no tienes recursos en la empresa para poder hacer un cambio de la instalación, colocar un ventilador, colocar un aire acondicionado, sellar el área, y si no lo puedes hacer porque es muy costoso, pues lo que puedes recurrir es a esta parte de la dosificación del trabajo, es decir, incorporar pausas obligadas al trabajador. Es decir, trabajas 1 hora o 2 horas y descansas media hora y te vas a hacer otra cosa y hacerle un programa de trabajo que le permita a él alternar para que no sufra a la larga, como ya vimos también, alguna especie de enfermedades o lesiones por las causas del trabajo, ¿no? Y obviamente el tiempo que esté ahí tenga un mejor rendimiento. Entonces, esas son alternativas, ¿no? Ahora, alguien que quiera aportar algo acerca de lo que haya observado en esta cuestión de la temperatura en su área de trabajo, este, si hay confort higrotérmico o no en determinadas áreas, ¿no? Todos trabajan. Profesor, Ande. no, en el caso mío, en donde estaba, Ujú. que era la industria de la construcción, eh, pues todos los trabajos básicamente se dan a cielo abierto. Así es. Esporádicamente se llegan a dar bajo techo cuando es una Construcción muy grande. implementación o recimentación, ¿no? Ujú. Este,
Y ahí aplica mucho el tema de la cuestión térmica, ¿no? De los trabajos. Si estando aquí en México, por ejemplo, que es un clima Templado. no tan extremo, sea México o sea climas calurosos, por ejemplo, la costa, lo que se usan son puntos de rehidratación. Son todo, carpas, más o menos de 3 por 6 metros, y donde el tiempo lo determina la gente de seguridad e higiene, que básicamente varía en cuanto a la intensidad del trabajo. Es decir, si el clima está por arriba de los 32 grados, les dan 30 minutos y 10 de descanso y los están escalonando. Así es. Sí, eso es lo que se recomienda, ¿no? Adicional a eso, no solamente... ¿Mandé? Sí, adelante. Y bueno, adicional, por ejemplo, cuando hay climas que todavía son más extremos, de la costa, ¿no? Que son los climas calurosos, pero muy húmedos. Y entonces ahí, aparte de la carpa, también les proveen de bebidas hidratantes, como son el Gatorade, lo preparan y los sueros. Y hacen los sueros. Así es. Es lo que, la forma en que mitigan los riesgos a la salud. Así es, siempre mantenerlos hidratados y esa dosificación del trabajo. Es decir, el área, a mí me tocó estar en seguridad e higiene en Resistol Vallejo, y cuando llegaban contratistas externos, teníamos primero que darles un día entero a los jefes de obra y a los supervisores de los trabajadores acerca de todo esto, ¿no? Desde el equipo de seguridad hasta las pausas, hasta los permisos de altura, todo eso que nosotros necesitamos realizar. Entonces, sí es importante que todo esto esté, ya como puedes ver ahorita, pues hay un fundamento, hay una serie de normativas de carácter internacional en las que nosotros podemos hacer referencia. Y a veces no es necesario, en muchos casos, implementar mediciones tan precisas, ¿no? Como meterle un termómetro o estarles tomando la temperatura cada ratito a los trabajadores para ir llevando un registro. Simplemente el sentido común que nosotros empezamos a desarrollar ahora nos puede decir, oye, si yo tengo calor que estoy aquí sentado en la oficina, oye, imagínate aquel que está allá arriba haciendo una labor más pesada, pues tengo que hacer algo, ¿no? Para apoyarlo y empezar a dosificar, ¿no? Porque de repente empieza el operador, lo dejas ahí un día, 2 días, y ya para el tercer día ya no tiene rendimiento, y 2, empieza a padecer problemas de deshidratación, ¿no? Y ante eso, pues lo que haces es perder al trabajador, y eso no lo puedes permitir, ¿no? Entonces, a eso se refiere este punto. Gracias, Jorge, por la aportación, igual a Raúl, que han estado haciendo para consolidar esto que estamos analizando. Lo que sigue... Por ejemplo, maestro, Mande. yo donde trabajo, se trabaja en igual condiciones frías. A ver, platícame. La condición más fría es un almacén de menos 18 grados. Caray. Entonces, interesante. Ese almacén, de hecho, sí hay, digo, por normatividad, no puede estar una persona en ese almacén más de media hora consecutiva. Así es. Y tiene que tener 30 minutos de descanso para descongelación. Sí. Porque, digo, con media hora de trabajo yo he entrado al almacén, he hecho inventarios en el almacén, y con 20 minutos de estar ya adentro, sí son condiciones muy graves, ¿no? Aunque tengas el equipo adecuado, chamarra y eso, pues no hay un equipo que te cubra totalmente tampoco la cara, ¿no? Hablo del enfoque de los ojos. Ya una condición de 15 minutos a esos menos 18 grados, ya, por ejemplo, las pestañas se congelan, ¿no?
con ellos porque los lentes igual ya se congelan y romperse. Fíjate Para que hacer aquí, inventario se tienen que entrar porque la tinta de la pluma se congela. ujú, Entonces, si tú entras y luego entrando, ya no puedes con la pluma para hacer inventarios y eso. Y los equipos que nos manejan son del proveedor Dell para entrar a hacer inventarios o trabajar ahí con computadora y es aproximadamente con un precio de 90,000 pesos que tiene estructuras para que la máquina no se congele, ¿no? Esa es la condición más es donde congela el cárnico. Ya las demás sigue un almacén de -4 grados, sí, que no se puede estar más de 8 grados, más de 7 horas trabajando ahí. ujú, Digo, ya es un poco más soportable. Y en el almacén que estoy es un almacén de 4 grados, que es la permitida de alimenticia. así Un es, almacén de 4 grados. De ahí sí se puede trabajar hasta 12 horas consecutivas y pero claro, con el equipo con el adecuado. equipo adecuado. Fíjense que aquí esa parte es Y fundamental. Adelante. existen equipos adecuados para la razón, por ejemplo, los montacargas y todo eso, tienen que porque ya sabemos que todo ese tipo de almacenes ocasionan un deshielo en determinado tiempo, Ujú. que el piso se, se haga liso, ¿no? Muy Se liso. congela, se hace Entonces resbaloso. las llantas que manejan los montacargas tienen que ser de una especificación adecuada para que se puedan mover, ¿no? Igual los operadores deben de estar súper capacitados para pues, el manejo de esos equipos, porque no operar un montacargas en un piso congelado o en un piso frío que en un piso normal. Sí, Digo, si no frenas a tiempo y eso, se van los equipos, todo eso. Entonces sí hay muchas condiciones que se toman en cuenta ahí en ese aspecto. Igual, por ejemplo, en iluminación, pues la iluminación son lámparas grandes y se cuenta con iluminaciones que al momento en el que se va la luz o si pueda surgir algo así, prendan lámparas en automático porque pues se pueden ocasionar accidentes, ¿no? Con las personas que están laborando en los almacenes. así es, muy bien, muy bien. Sí, eso es lo que mencionábamos, ¿no? Ahí hablamos en esta tabla que volví a poner, dice de 0 a -18, se supone que la exposición máxima diaria debe ser sin límite, pero aquí hay algo de donde está el secreto, ¿no? Para una persona adecuadamente protegida. Y ahí, pues obviamente tenemos que ver la calidad del equipo con el que puede una persona estar a esas temperaturas. Y si te das cuenta, pues yo a -18 grados, yo ya estaba pensando en el segundo renglón, ¿no? Tiempo total de trabajo, 4 horas. O sea, exagerando, tu turno va a durar 4 horas y vas a estar 1 hora adentro y 1 hora afuera. Prácticamente vas a trabajar 2 horas efectivas dentro, pero alternando 1 hora para trabajar y 1 hora para salir. Esas son las condiciones que establece esta normativa que tenemos aquí. Si veo muy la ¿Mandé? tabla, está muy volada la tabla porque ya a -18, sí está muy pesado el clima y eso con equipo adecuado, profe. Sí, pero ese es para nosotros que somos de esta zona. Ujú. Imagínate los que viven allá en Noruega, ¿no? A -18 andan en la calle comprando tortillas, ¿no? Ok. Entonces por eso hablábamos hace ratito de también la capacidad de aclimatación. Y decía yo también, ¿no? Para mí, mi familia es de la costa, eh, y yo pues no sé, mi organismo, vamos a llamarlo así, se adapta muy fácilmente a esa temperatura por cuestiones genéticas. Pero, por ejemplo, mis hijos que nacieron acá en esta zona, cuando ellos van, sufren muchísimo por el calor y la humedad y no se sienten bien, incluso hasta se enferman. Entonces, esa es esa capacidad y precisamente sí, estas normas son de carácter internacional, pero obviamente también estas, como saben, hay normas que hacen referencia
a normas internacionales y sobre las cuales se adaptan para las normas oficiales mexicanas o las normas nacionales de la Secretaría del Trabajo. Entonces, esas adaptaciones, esa aclimatación también se da haciendo obviamente este trabajo de normativas, ¿no? Entonces, las normas, esta es una norma internacional, te digo, considera a todo el planeta, pero obviamente ya una norma nacional lo va a hacer en función de su contexto real, ¿no? Y sí, efectivamente, a mí me dices menos 18 grados, yo nunca he visto menos 18 grados, es más, con trabajos he visto menos 4, ¿no? Entonces, esas son las condiciones. Y gracias por tu aportación, muy interesante, ¿no? Saber que hay una empresa cerca que trabaje bajo esto y cómo hace el manejo de las actividades, ¿no? Muy bien, gracias compañero, gracias. Vamos a ver ahora lo que de ruido. Aquí ya esto es más, pues más fácil de entender. Sabemos que hay muchas empresas, principalmente del área de pailería, metalmecánica, en las cuales pues el proceso de las materias primas genera mucho ruido. Las propias máquinas también es prácticamente imposible quitarles el ruido, por ejemplo, a una troqueladora de gran tamaño. El golpe y el ruido que genera para el operador es muy fuerte y no hay otra forma de hacer esa operación ni tampoco de reducir el ruido aparentemente. ¿Sale? Entonces sabemos todos los principios del ruido. El ruido es el sonido, es una sensación que se transmite a través del viento y que como características principales del sonido es que tiene una intensidad o amplitud y una frecuencia, es decir, tiene un volumen y tiene un nivel de penetración importante. Ya cuando hablamos de ruido, sabemos que es un sonido desagradable, molesto y aleatorio, es decir, no tiene un patrón, no es como la música. La música tiene un patrón de frecuencias y de intensidad que es hasta cierto punto agradable. El sonido es desagradable, molesto y no tiene ningún patrón. O sea, se comporta de manera aleatoria. Nos afecta, nos tiene que interrumpe o nos afecta en el sueño, nos afecta en el trabajo, también puede dañar física o inclusive psicológicamente al individuo y el entorno del medio ambiente. Estos sonidos, cuyos niveles de presión acústica o de intensidad en combinación con el tiempo en el que un trabajador puede estar expuesto a ellos, obviamente sabemos que pueden ser nocivos para la salud. Actualmente se acepta que ruido es aquel sonido que por sus características de intensidad, es decir, mayores a 85 decibeles, y frecuencia entre 1000 y 3000 Hz, causan daño al ser humano. Entonces también sabemos que para medir el ruido hay aparatos, ¿no? Y aquí están los principales o algunos de los principales afectaciones que puede generar a la salud. Y aquí hablamos de la intensidad en decibeles. Aquí están mencionadas el dBA, son los decibeles, y el tipo de trauma o de afectación que puede generar. Entonces, igual que lo anterior, tenemos una tabla de referencia, ¿sí? Y sabemos que con ruidos entre 30 y 40 decibeles, si nosotros queremos platicar con alguien, pues va a dificultar la comunicación, voy a tener que gritar, voy a tener que acercarme, etcétera. Y arriba de 65, pues ya es prácticamente imposible, ¿no? A veces en las fábricas que son muy ruidosas, incluso los trabajadores, algunos crean sus propios métodos de lenguaje a señas, ¿no? Para darse a entender. Me acuerdo, mi papá trabajaba en una empresa ahí en Tlalnepantla, que era muy ruidosa. Fabricaban fécula de maíz, algo así como la maicena, y otros granos y tal. Y pues el flujo de los granos a través de las tuberías a presión de aire era muy ruidoso, era mucho ruido. El escuchar que va fluyendo a través de ahí todos los granos de maíz o de lo que fuera. Y entonces de un área a otra no se podían comunicar y entonces se hablaban a señas, ¿no?
Y esa es una anécdota. Dice, nosotros determinamos hacer una seña para saber por el apodo, a ver a quién le estaban hablando, ¿no? Y eh, son algunos elementos que entorpecen la comunicación cuando los niveles de ruido son muy altos. Y aquí están los efectos fisiológicos que tiene el ser humano, ¿no? Por ejemplo, arriba de 60 decibeles ya presentamos dilatación de las pupilas, parpadeo acelerado, nervioso, obviamente, agitación respiratoria, aceleración del pulso, taquicardia, aumentos de la presión arterial, dolor de cabeza, de músculos del cuello, espalda y la espalda tensos. Es un estrés muy importante. Arriba de 85 decibeles acumulados de manera crónica con el tiempo por realizar una actividad en altos niveles de ruido nos puede generar gastritis, aumento del colesterol y los triglicéridos, arteriosclerosis, problemas coronarios, infartos y aumento en la glucosa de la sangre, es decir, diabetes. Y así vamos de 85 hacia arriba, ya no se diga, histeria, neurosis, irritabilidad, fatiga, estrés, etcétera. Entonces, imagínense cómo tenemos nosotros que visualizar la actividad. Y obviamente para poder tener una medida comparativa de cómo están las condiciones, pues tenemos que considerar varias cuestiones. El umbral de nocividad, es decir, entre 85 y 90 decibeles, ya es el límite máximo. Por encima de 90 ya es muy perjudicial, ¿sí? Si podemos medir las frecuencias de ruido, es decir, las frecuencias superiores, ¿qué me indica esto de las frecuencias? ¿Qué tan, vamos a poner, qué tan grave o agudo es el sonido? Si hablamos de un sonido grave, es como si fuera un tambor gigantesco, ¿no? Y si hablamos de un ruido muy agudo, es como si fuera un chillido bastante penetrante, ¿sí? Entonces estamos hablando de ese tipo, en ese rango de frecuencias, o es el volumen muy alto y frecuencias muy bajas, como una explosión, o el sonido o el volumen también alto, pero además con una frecuencia muy alta, como el de un zumbido, ¿sí? Esos son los parámetros de frecuencia. Me da qué tan grave o agudo es el ruido, si es un tronido o si es o si es un chillido, ¿no? Dale, pues se nos queda un minuto más o menos. El tiempo de exposición, obviamente, son los factores que voy a considerar. Cuánto tiempo está expuesto a esa condición, qué tan susceptible es el individuo, si su organismo reacciona y es capaz de manejar por mayor tiempo esa condición o no, la edad, porque eso me puede generar sordera, ¿sí? Y el tipo de ruido, si es un ruido intermitente, como el de las troqueladoras, que es un golpe, o a veces son 10 golpes por minuto, ¿sí? O si es continuo, como les decía yo, el flujo de un material a través de una tolva o a través de una tubería que es constante, o el zumbido de los motores de las fábricas, ¿sale? Bueno, regresamos inmediatamente, ya nos queda menos de un minuto, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿sale?